Buen día. Llegamos hoy a nuestra séptima clase de este curso sobre Aristóteles en conmemoración de los 2400 años de su nacimiento. Y hoy nos toca, continuando el tema de la introducción de Aristóteles en el mundo de la escolástica latina, que empezó la clase pasada del profesor Mayohuergo, hablar de la relación de Santo Tomás y San Buenaventura, los dos máximos doctores del siglo XIII, con Aristóteles. Esta imagen que ustedes ven aquí representa, es lo que se llama la disputa del Santísimo Sacramento, y está enfrente al mural de la Escuela de Atenas que hemos visto al comienzo de este curso, ¿no? En la misma stanza de la señatura del Palacio Apostólico Vaticano. Y en esta imagen aparecen representados nuestros dos autores de hoy, ¿no? Arriba, obviamente, en la representación de la gloria celestial está nuestro Señor, está también una representación simbólica de la Santísima Trinidad en el eje vertical, los santos que rodean el trono de Cristo, la Santísima Virgen y San Juan Bautista a su diestra y a su izquierda respectivamente, y acá abajo están los santos padres y doctores de la Iglesia, ¿no? En torno al Santísimo Sacramento. Y entre ellos aparecen, hacia la derecha, San Buenaventura y Santo Tomás, con el Papa Inocencio III en medio, ¿no? Esta es la imagen con que nos vamos a quedar para la clase, pero voy a mostrar otra más, que es una famosa pintura de Zurbarán, ¿no? Que representa un episodio que transmiten los biógrafos antiguos de San Buenaventura y de Santo Tomás también. Es un encuentro entre ambos, ¿no? En el que Santo Tomás le pregunta a San Buenaventura de dónde ha sacado toda esa ciencia que posee. Y entonces San Buenaventura lo lleva a su celda y le muestra a él crucifijo como respuesta, ¿no? Y toda su ciencia viene de la cruz de Cristo. La reproducción está en blanco y negro por la razón que está, y ustedes quizás alcancen a leer, ¿no? Está explicado ahí. La pintura fue destruida en el año 1945, ¿no? Cuando se bombardeó Berlín, que quedó prácticamente destruida, porque estaba siendo expuesta en Berlín, ¿no? Y cuando se produjeron los bombardeos sobre Berlín. Así que ahí desapareció la pintura. Y las reproducciones fotográficas que se conservan son en blanco y negro, ¿no? Muy bien. Pero nos vamos a quedar con esta imagen. Para introducirnos en esta clase lo que voy a hacer es un preámbulo breve mencionando 4 puntos. La primera cuestión que quiero señalar enlaza con el tema de la clase pasada. El profesor Mayohuergo nos expuso muy bien el ingreso de Aristóteles en el mundo latino y las disputas o controversias que ello ocasionó, las tensiones entre fe y razón a que da lugar ese ingreso. Y en ese panorama yo lo que quería destacar para empezar hoy y tener un punto de partida sólido para nuestra clase, es que cuando hablamos del Aristóteles latino estamos hablando básicamente de 3 cosas. La primera son los textos de Aristóteles traducidos al latín, o sea, el corpus aristotelicum. Este es el aspecto real que tiene que ver con las traducciones, ¿no? Entonces, el primer aspecto del Aristóteles latino es la existencia de las obras de Aristóteles traducidas al latín. Ese proceso de traducción, como recordaron ustedes de la clase pasada, tiene una doble vía, ¿no? Porque o se traduce directamente del griego, con códices que vienen de Bizancio en general, ¿no? Fíjense que las traducciones se dan a lo largo del siglo XII y a fines del siglo XI, poco antes de que se desencadene ese amplio proceso, la cristiandad latina se encuentra con el oriente bizantino porque se produce la primera cruzada, ¿no? Y ahí, a partir de ahí hay un trasiego constante entre el oriente bizantino y la cristiandad latina, de códices, de
elementos culturales de diverso tipo. Estos entran fundamentalmente por Italia y se dispersan en el resto de la cristiandad latina. Las primeras traducciones de Aristóteles van a ser precisamente directas del griego al latín en la primera mitad del siglo XII. Ahí es donde se ubica Jacobo de Venecia, del cual habló la clase pasada el profesor Mayohuergo. Y la otra vía de traducciones fueron las traducciones hechas desde el árabe, ¿no? Del árabe al latín, que presuponían todo el proceso previo de paso del siríaco al árabe, ¿no? Se traduce Aristóteles y traducen los comentaristas de Aristóteles, los comentaristas griegos, de los que habló en una clase el profesor Rego, ¿no? Y los comentarios árabes, sobre todo los de Averroes, ¿no? Que es el comentarista por excelencia en ese contexto de la lengua árabe. Todo esto forma un arsenal de textos centrado en las obras del propio Aristóteles, o sea, del corpus aristotelicum, en latín. Cuando hablamos de Aristóteles latino, hablamos primero de esto, de los textos de Aristóteles en latín. Segunda cosa de la que hablamos, de los comentarios latinos a Aristóteles. Esto es un hecho importantísimo, ¿verdad? Los comentarios latinos a Aristóteles. Esto ya existía, pero a una parte pequeña de la obra de Aristóteles. De hecho, la lógica en la cristiandad latina, ya desde los siglos 7 y 8 en adelante, se estudiaba con la traducción que había hecho Boecio de tres cosas: la Isagoge de Porfirio, las categorías de Aristóteles, el libro de las categorías de Aristóteles y el Perigermeneias de Aristóteles, más los dos comentarios que había escrito Boecio a la introducción a las categorías de Porfirio, más dos trataditos que escribió el propio Boecio, uno sobre los silogismos categóricos y otro sobre los silogismos hipotéticos. Pero al comentar la Isagoge de Porfirio, Boecio comenta y expone la concepción aristotélica de los universales, ¿no? Ahí ya tenemos un principio escueto, reducido, de comentarios latinos a Aristóteles. Pero los comentarios al conjunto del corpus en gran escala, haciendo par con los grandes comentaristas griegos y también con los comentarios árabes o escritos en árabe, empieza recién entre fines del siglo XII y comienzos del siglo XIII. Y es interesante advertir que el primer impulso también viene de la tradición griega. El profesor Rego destacó la importancia de los comentaristas de Aristóteles que se dan en Bizancio entre los siglos XI y XII, entre los cuales destaca Miguel de Éfeso. Miguel de Éfeso fue traducido en su comentario a la Ética Nicomaquea del griego al latín por Jacobo de Venecia también. Y es un primer modelo de comentario hecho por un cristiano a una obra completa de Aristóteles que ingresa en el mundo latino, ya en la primera mitad del siglo XII, antes de que ingresen los comentarios de Averroes, que van a ser traducidos al latín recién en el siglo XIII. ¿Quién inicia la serie de los grandes comentarios latinos de Aristóteles? Ese es nada más y nada menos que San Alberto Magno. San Alberto Magno, Alberto de Bellstadt, es uno de los grandes, de los máximos escolásticos del siglo XIII. Yo dije que los dos más grandes son Santo Tomás y San Buenaventura, y si hay que añadir otros dos, son San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás, y Juan Duns Scott, ¿no? El otro gran doctor franciscano del siglo XIII. Pues bien, de estos cuatro doctores máximos de la escolástica del siglo XIII, el doctor universal, San Alberto, el doctor seráfico, San Buenaventura, el doctor angélico, San Tomás, y el doctor sutil, el beato Juan Duns, tres escribieron amplias series de comentarios a las obras de Aristóteles. El único que no escribió comentarios a Aristóteles es San Buenaventura. Pero San Alberto, Santo Tomás y Duns Scoto escribieron comentarios a una gran parte del corpus. Expusieron todos los libros fundamentales.
Todos escribían comentarios al órgano, no todos a todos los tratados del órgano, pero todos tienen comentarios a escritos del órgano, o sea, de los escritos lógicos de Aristóteles. Todos comentaron la física de Aristóteles, todos ellos comentaron la metafísica de Aristóteles, todos ellos comentaron la ética de Aristóteles. Alberto también comentó todos los pequeños escritos de historia natural o de saber natural empírico de Aristóteles, ¿sí? Los opúsculos biológicos, diríamos, ¿verdad? Que era un objeto de interés particular también para San Alberto, que en eso era afín a Aristóteles, le interesaba mucho el estudio de la naturaleza, ¿no? Sobre todo de los animales. Estos comentarios, hay otros comentaristas importantes ya en el siglo XIII y esa tradición de comentarios se perpetúa luego en el siglo XIV, XV, XVI, ¿no? Desembocando en el siglo XVI en la última gran serie de comentarios escritos en latín, que son los comentarios que se conocen con el nombre de los conimbricenses. Los conimbricenses se refiere a los profesores jesuitas de la Universidad de Coimbra que hacia fines del siglo XVI escriben un monumental comentario al corpus aristotélico, entre los cuales descolló él, como comentarista, el gran Pedro Fonseca, ¿no? Jesuita portugués. A esto, fíjense, estoy hablando de toda una tradición de comentarios, ¿no? Que recorren los siglos que van desde el XIII al XVI, XVII. Ya en el siglo XVII el género del comentario va a empezar a retroceder y va a ser sustituido por cursos filosóficos o sumas de filosofía. Ya Juan de Santo Tomás, el gran dominico, escribe un cursus philosophicus que viene a sustituir didácticamente a los comentarios a Aristóteles. Lo mismo Francisco Suárez, en lugar de comentar la metafísica de Aristóteles, escribe sus disputaciones metafísicas, es decir, tratados originales de las materias filosóficas o cursos filosóficos completos que vienen a sustituir la función que didácticamente cumplían los comentarios a Aristóteles, imprescindibles habida cuenta de que la lectura de los textos de Aristóteles era la base para la formación filosófica en las universidades. Desde el siglo XIII es así. Si uno iba a la Facultad de Artes a estudiar filosofía, lo que tenía que estudiar eran los textos de Aristóteles. A partir de la segunda mitad del siglo XIII, eso es así en todas las grandes universidades que empiezan a existir allí o que se van a ir fundando en los siglos siguientes. Pero la importancia de los comentarios a Aristóteles, latinos, radica en que comentar a Aristóteles en la lengua latina de la cristiandad implica algo que está muy bien expresado por Ceferino González, el gran dominico, historiador de la filosofía, cuando habla de San Alberto Magno. Dice, la filosofía de Alberto Magno es la filosofía aristotélica incorporada y como encarnada en la filosofía cristiana, en la parte en que aquella no se opone a las verdades fundamentales de esta, pero sin excluir, antes bien asimilándose elementos platónicos e ideas de las escuelas árabes, judaicas, neoplatónicas. Alberto Magno, lejos de seguir ciegamente a Aristóteles, según piensan algunos, pone de manifiesto y combate sus errores cuando se presenta la ocasión. Reprende y ridiculiza a los que hsten de él una especie de Dios. Y recuerden que esa es la línea de Averroes, ¿no? Y de los averroístas, o los que llama Van Steenberger aristotélicos rigurosos. Y recuerda oportunamente que, puesto que fue un hombre como nosotros, pudo errar como nosotros. Si autem credit ipsum esse hominem, tunc proculdubio errare potuit, sicut et nos. Si fue un hombre, como sin duda hay que creerlo, pudo errar como nosotros, ¿verdad? Esta es una cosa fundamental. La actitud del mundo latino ante Aristóteles no es jamás una actitud servil, es una actitud de lúcido discernimiento crítico. Aristóteles es un filósofo, es un gran filósofo. Para estudiar la filosofía hay que tener en cuenta sus escritos como base, se va a convertir en la fuente principal del estudio filosófico, pero es un hombre y por lo tanto es falible y cuando falla hay que corregirlo. Acá tenemos que recordar un principio que viene de la tradición patrística, recuerden ustedes, ¿no? Se asume cristianamente la filosofía en cuanto es verdad y desde la alteza de la verdad revelada que el cristiano tiene por gracia de Dios puede corregir los errores de los filósofos o los errores humanos en los que no tiene derecho a caer porque la palabra de Dios le advierte que eso es falso.
En los comentarios hay entonces un recibir a Aristóteles cristianamente. Alberto Magno, cuando explica cómo comenta Aristóteles, establece el siguiente criterio. Al comentar los textos de Aristóteles, yo trato, dice, de exponer su pensamiento. Cuando los textos ofrecen duda y se pueden interpretar en más de un sentido, procuro interpretarlos conforme a la verdad. Y si el texto es inequívocamente erróneo, he de comentar el error para que quede dispuesto a la refutación. Es decir, cuando hay un texto que admite una interpretación en un sentido y en otro, recordemos las famosas cuestiones que aparecen en todos los comentaristas, ¿no? El entendimiento agente, si es algo del alma humana o es un intelecto separado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso? San Alberto establece un criterio que va a ser la base de todos los comentarios latinos. Cuando se interpretan los pasajes dudosos, lo que hay que privilegiar no es un posible sentido histórico que interesa solamente por erudición, sino el conocimiento de la verdad. Y entonces hay que interpretarlo lo más conforme posible a la totalidad de la verdad. Por eso se habla de que los comentarios latinos a Aristóteles cristianizan a Aristóteles. Esto que dice el Ceferino González, que acá lo que se ha hecho es como encarnar o incorporar el pensamiento de Aristóteles en la filosofía cristiana, ¿no? Algunos lo dicen como que se desvirtúa el pensamiento de Aristóteles. Desvirtuación en sentido propio no hay. Lo que sí hay es una criba en la cual lo que de Aristóteles es erróneo por incompatible con la verdad revelada o con la verdad racionalmente demostrable, se rechaza. Y lo que se puede interpretar en distintos sentidos, se procura interpretarlo en el mejor sentido posible, en el sentido más compatible con la verdad. Cuando se dice que esto es una distorsión, en realidad no se dice algo correcto, ¿no? Aristóteles se distorsionaría si se le hiciese decir algo absolutamente ajeno a su pensamiento o totalmente opuesto a su pensamiento, ¿no? Y no es este el espíritu de los comentaristas. Es cierto que va a haber diferencias, algunos van a ser más rigurosos y más apegados a la letra de Aristóteles que otros, pero todos en general procuran entenderlo y lo hacen con una solidez y con una profundidad que hoy día prácticamente no existe, ¿eh? Los comentarios latinos escolásticos de Aristóteles siguen siendo un instrumento fundamental para poder entender objetivamente lo que dice Aristóteles. Segunda cosa que quiero aclarar preliminarmente, los tipos de aristotelismo, ¿no? Perdón, me falta, porque dije aquí tres cosas. El Aristóteles latino es los textos de Aristóteles en latín, los comentarios latinos de Aristóteles y, por último, la doctrina de Aristóteles incorporada en la filosofía, en la síntesis filosófica. Esto es lo más importante de todo. ¿Está claro? ¿Cómo? Lo que dice Ceferino González. El comentario es un medio para llegar ¿a qué? Al conocimiento de la verdad filosófica. Y una vez que se la conoce, hay que sintetizarla en su totalidad. Y acá es donde viene la elaboración propia de hombres como San Buenaventura, Santo Tomás, Duns Scoto, Egidio Romano y el propio Alberto, por supuesto, en principio, que van a elaborar una síntesis filosófica en la cual no entra solamente Aristóteles, como dice acá Ceferino, entra también Platón, entran otros autores. Porque lo que importa no es de quién se toma la doctrina, sino elaborar una síntesis filosófica lo más completa y lo más integralmente conforme a la verdad que sea posible. Y ahí es donde hay que desembocar, porque si no se entiende eso, esa síntesis filosófica no es el saber supremo para esta cristiandad, es un saber instrumental respecto de la sabiduría teológica, ¿está claro? Pero es un saber de altísimo valor, porque es el supremo saber racional, ¿no? Van Steenbergen, que citó también el profesor Mayohuelgo en la clase pasada, historiador de la filosofía del siglo XIII, habla de tres tipos de aristotelismo en el siglo XIII.
Llamarlos aristotelismos a mí me parece incorrecto porque no se trata de sistemas aristotélicos o de discípulos de Aristóteles. No son aristotelismos, son formas de recibir a Aristóteles más bien. Si las entendemos así, la división que él hace me parece sumamente iluminadora. Hay tres maneras de recibir a Aristóteles en el siglo XIII, que él llama el aristotelismo ecléctico, el aristotelismo moderado y el aristotelismo rígido o estricto. El aristotelismo ecléctico, ¿qué hace? Toma de Aristóteles elementos de saber filosófico, que aprovecha y que usa constantemente, pero no acepta la integridad del sistema aristotélico, porque considera que el sistema, el conjunto del sistema de Aristóteles, no es adecuado a la verdad. En ese caso está San Buenaventura, según Van Steenberg, y tiene razón. San Buenaventura, como ya hacían los autores de la época patrística y los escolásticos anteriores al siglo XII, toma muchos elementos de Aristóteles, pero critica fuertemente, ahora lo vamos a ver enseguida, el sistema de Aristóteles. El sistema de Aristóteles es un sistema que no se puede identificar con el sistema de la filosofía. Y él seguirá manteniendo la tripartición de la filosofía que viene de San Agustín, y que es común en toda la cultura filosófica patrística. La filosofía rationalis, filosofía naturalis, filosofía moralis, ¿no? La filosofía racional, filosofía natural, filosofía moral. Ese es el orden primario del saber filosófico. Y a esa sistematicidad procedente de Agustín es que se atiene San Buenaventura, incorporando muchos elementos aristotélicos, tanto en la filosofía natural como en la filosofía racional, ¿sí? La lógica de Aristóteles, por supuesto, y también en la filosofía moral, porque el tratamiento aristotélico de las virtudes, el análisis conceptual de cada virtud y su definición que hace Aristóteles, San Buenaventura también lo recoge, aunque en algunos puntos lo modifica o lo sustituye por la concepción de otros autores. Ahí tendríamos el caso del aristotelismo ecléctico. Después está el aristotelismo moderado. El aristotelismo moderado, dice Van Steenbergen, no solo asume elementos de Aristóteles, sino que asume el sistema de Aristóteles, identificándolo primariamente con el sistema de la filosofía. Es decir, el ordenamiento filosófico de Aristóteles, ¿no?, es la estructura del saber filosófico. Esto ya tiene antecedentes patrísticos también, porque junto a la división de origen estoico y reelaborada por los padres, Orígenes, San Agustín, de la tripartición de la filosofía que acabo de mencionar, San Isidoro de Sevilla, en el libro de las etimologías, cuando define lo que es filosofía, le añade otra división, y la otra división que le añade es la de Aristóteles. O sea que esta también circula de antemano en la tradición latina. San Isidoro de Sevilla es un autor escolásticamente leído y estudiado en toda la cristiandad latina amplísimamente, ¿no? Eso es como una enciclopedia básica del saber en las escuelas latinas, ¿no? Los libros de las etimologías de San Isidoro. Y allí San Isidoro pone la partición de la filosofía en filosofía teórica y práctica. La teórica abarca la física, la matemática y la metafísica o filosofía primera. Y la práctica abarca la ética, la política y la económica. Es una partición claramente aristotélica. Esa sistematicidad también estaba presente, aunque no era la prevalente. A partir de aquí va a ser la principal, a partir del siglo XIII en adelante. Adoptan el sistema, el conjunto del ordenamiento aristotélico de la filosofía. Pero, ¿dónde está la moderación? Advierten que en la filosofía tal cual ha elaborado Aristóteles hay errores que corregir y lagunas que completar. Dos cosas digo, ¿no? Errores que corregir, lagunas que completar. Al error lo único que se puede hacer es rechazarlo y refutarlo racionalmente para que quede manifiesto como error. El error no es asumible. Distinto del error es la laguna. Hay una doctrina que falta. Hay una elaboración de un problema que no está. Hay la síntesis de dos cosas que no se ha hecho, pero que se puede hacer en un principio superior. Todo eso son lagunas, y las lagunas hay que completarlas. La laguna es una falta, ¿no? El error es un extravío. La laguna es una falta, es la privación de algo que puede estar, que debe estar y que no está. En este caso estaría Santo Tomás.
dice Feinsteinberger, en este caso de recepción moderada del aristotelismo. Y también me parece correcto. Santo Tomás, la actitud de Santo Tomás frente a Aristóteles está bien caracterizada de esa manera. Pero tercero, hay un aristotelismo estricto. La filosofía es lo que dijo Aristóteles. Todo lo que dijo Aristóteles y solo lo que dijo Aristóteles. ¿Está claro? Bueno, ese es el aristotelismo estricto que desemboca en lo que se llama el averroísmo latino, ¿no? La actitud de Siger de Brabante, de Boecio de Dacia, de lo que habló ampliamente el profesor Mayo Huergo la clase pasada. Ese aristotelismo desemboca en una crisis de la relación entre fe y razón, porque al absolutizar lo que dice fulanito, que como señala muy bien San Alberto, siendo un hombre puede errar como nosotros, ¿no? Por eso nunca puede ser absolutizada la doctrina de un autor humano. En esto los escolásticos tienen un criterio clarísimo en general, que no les permite desviarse en esta materia. La única autoridad infalible es la autoridad divina. Las autoridades humanas son autoridades falibles, que no hacen verdad. Está claro eso, ¿no? La única autoridad infalible es la autoridad divina. Dios es infalible. Si hay alguna infalibilidad participada es por un don sobrenatural, como la infalibilidad magisterial para definir los dogmas en la Iglesia. Pero es una infalibilidad participada y garantizada por un don sobrenatural. Ahora, el hombre, en cuanto razona como hombre, es siempre falible. Por lo tanto, las autoridades humanas son siempre autoridades falibles. Por altas que sean, por importantes que sean. Eso se aplica a la autoridad de los filósofos y también a las de los teólogos particular, ¿no? Eso es clarísimo en la tradición escolástica. Ni Aristóteles es infalible, ni como filósofo, ni Santo Tomás es infalible, por ejemplo, como teólogo, tampoco. El averroísmo, al absolutizar este aristotelismo estricto, rígido, como lo llama Feinsteinberger, al absolutizar el pensamiento de Aristóteles, crea una crisis. ¿Por qué? Porque entonces, como filósofo hay que sostener lo que dice Aristóteles, aunque sepamos que es erróneo, por la fe. Entonces crea esa disociación de la profesión de filósofo y del ser cristiano, ¿no? Es una disociación de la fe con la cultura o con el oficio propio, que es de terribles consecuencias porque es destructiva tanto para la fe como para la razón, ¿no? Y sobre todo para la vida humana. Os he dicho que el corpus aristotelicum se transformó en la base de los estudios filosóficos en las universidades, y así es. La base del estudio filosófico en las universidades a partir del siglo XIII es Aristóteles. Usted tenía que leer, estudiar y saber explicar el corpus aristotelicum casi entero, ¿no? Y entonces egresaba de la Facultad de Artes como bachiller en artes. Ahí hay hay varios problemas que surgen de allí, ¿no? Esto tiene fortalezas enormes, porque, claro, imagínense, yo suelo decirles a los estudiantes de filosofía hoy día, nosotros tenemos materias, damos esto, aquello, después de 4 o 5 años se reciben, ¿no? Y a veces sin haber leído prácticamente ninguna fuente ampliamente. Aristóteles ni por asomo, Platón más o menos, alguna cosita, algún parrafito por allá, suelto. Entonces yo suelo decirles que si dedicásemos 4 años a la lectura de Platón y 4 a la lectura de Aristóteles, más 4 cursos y medio de lógica, estaríamos mucho mejor. Porque tenemos, claro, sí, realmente, sí, porque si alguno de ustedes ha hecho el ejercicio de leer un texto de Aristóteles o de Platón, sabe la dificultad que eso entraña y la exigencia del ejercicio intelectual que eso comporta. No es como leer un manual de gnoseología, de filosofía de la naturaleza. No. Ahí tenemos todo masticado, redigerido, hecho papilla, ¿sí? Traspasado didácticamente para que lo entienda cualquiera. Si usted quiere entender la lógica, no con un manualito de lógica, sino leyendo el órgano de Aristóteles, tiene que amacarse un rato largo, ¿sí? Es decir, quiero decir que implicaba un grado de exigencia intelectual enorme esto, ¿no? Estudiar la filosofía con el corpus aristotélico, ¿no?
esto, y crea una serie de hábitos intelectuales rigurosos que repercuten en la totalidad de la cultura intelectual y en la vida social. Pero también tiene su debilidad el imperio de Aristóteles en las facultades de artes. En París, en la segunda mitad del siglo XIII, hay varios autores que se quejan por lo que llaman el exilio de la gramática de la facultad de artes. La gramática, que era la base de la formación en todas las escuelas de la cristiandad durante siglos, empezamos por la gramática, ya lo decía esto Clemente de Alejandría, que llama a la gramática la madre de las disciplinas, porque al hacernos reflexionar sobre el recto uso de la palabra, como la palabra es un instrumento para aprender cualquier cosa, ahí tenemos el inicio de un uso reflexivo del lenguaje, sin el cual no se puede aprender lúcidamente nada. Al estudiar la gramática se leía a los poetas, o sea que el exilio de la gramática es también el exilio de la poesía. Ahí vemos una flaqueza, digamos, del imperio aristotélico. En la segunda clase de este curso yo lo presenté a Aristóteles como poeta también, ¿no? Y leímos un himno escrito por Aristóteles. Pero, claro, el corpus aristotelicum no representa la poesía, no, en modo alguno. Y el imperio de la sola lógica de Aristóteles en la Facultad de Artes va a ir desterrando, de alguna manera, el cultivo del humanismo poético. Y eso es una flaqueza que se introduce a partir de allí, que en algunos lugares se equilibra de alguna manera y en otros no tanto, ¿no? Ahí pueden venir desvirtuaciones en cuanto al equilibrio del espíritu humano entre cierto tipo de racionalidad, que es la razón por modo de ciencia, y otro tipo de racionalidad, ya sea un saber por naturalidad, a una sapiencialidad moral, etc., que está encarnado en la poesía, ¿no? Muy bien. Esto es un aspecto que señalo que es interesante tener en cuenta. Fíjense que en los grandes escolásticos esta antítesis está plenamente superada, porque tanto un San Buenaventura como un Santo Tomás son hombres en los cuales el espíritu del más riguroso escolasticismo se une a una elevación poética y lírica extraordinaria. Y San Buenaventura atraviesa prácticamente todos sus textos, diría yo, ¿no? Y en Santo Tomás está presente no solo en la belleza de la concisión de sus textos sistemáticos, sino también en su propia labor de autor poético de textos litúrgicos, ¿verdad? Santo Tomás es el cantor del misterio del Santísimo Sacramento, eucarístico, ¿no? Y el compositor del oficio del Santísimo Sacramento. Muy bien. Fíjense que la poesía, en estos autores que son religiosos, o sea, miembros de órdenes religiosas, ¿no? El equilibrio está salvaguardado, ¿por qué? Y porque, sí, claro, ejercen la cátedra de teología, escriben sumas, hacen silogismo a troche y moche, pero todos los días cantan la liturgia de las horas también, ¿no? Es decir, hay un ir y venir, ¿no? Que impide el intelectualismo, diríamos, ¿no? Ese desvío intelectualista que es posible con la sola prevalencia de la lógica. Bien. Esto, a su vez, está vinculado al equilibrio entre la fe y razón, que es el cuarto preámbulo, y en esto San Buenaventura y Santo Tomás son modélicos, ambos, ¿no? Ambos siguen los principios cristianos de toda la tradición patrística y que arraigan en la Escritura. Los exponen admirablemente y se atienen a ellos en toda su obra. Y en ello, por lo tanto, se refleja o se realiza y se refleja el admirable y arduo equilibrio entre la fe y la razón. Fíjense que el equilibrio entre la fe y la razón es siempre arduo. Arduo en el sentido de que implica para el hombre constantemente un esfuerzo. Y no es algo dado y hecho de una vez y para siempre. Es algo que tiene que realizarse constantemente, generación tras generación. Es un esfuerzo constante de la vida cristiana, ¿no? El cultivar la unidad vital entre la fe y la razón. Insisto, no es algo que
ya está hecho, es un paquetito armado y listo. No, no, no. Sí hay una tradición vital que nos permite vivir en ese equilibrio, si la seguimos. ¿Se entiende? Pero como toda tradición implica un dinamismo. Hay que recibir y hay que esforzarse por conservar y, si se puede, perfeccionar lo recibido para transmitirlo a su vez, ¿no? Y eso es un dinamismo constante, no una cosa estática. Y en esto San Buenaventura y Santo Tomás realizan una tarea admirable, porque frente a la irrupción del corpus aristotelicum, ¿no?, ellos, como todos los grandes escolásticos, en lugar de embelesarse o embobarse con la novedad, ¿no?, y correr tras de ella como bobos, y en lugar de cerrarse serrilmente a todas las riquezas que esa novedad contenía, ¿no?, se esfuerzan por recoger todo lo que hay de bueno, acá de verdadero, ¿no?, y sin perder la actitud de vigilia espiritual que impida que con esos tesoros de verdad se infiltre el error y la vanidad y los principios de un posible extravío. Ahí está lo difícil, ahí está el arduo equilibrio que cuando uno lo ve plasmado es admirable, asombroso, maravilloso. Muy bien. Entonces vamos a contemplarlo ahora brevemente, tanto en San Buenaventura como en Santo Tomás en relación con Aristóteles. San Buenaventura representa una actitud frente a Aristóteles que la podemos vincular con la otra imagen que yo les mostré, la que se les perdió en la guerra, ¿no? La del cuadro de Zurbarán. Para San Buenaventura hablar de sabiduría, hablar de ciencia, hablar de conocimiento, hablar de saber, es siempre hablar en última instancia y en primera instancia y a la mitad de Cristo. Por eso, esa anécdota de si fue verdadero o no, pero encierra una verdad en cuanto a la actitud, ¿no? Cuando Santo Tomás le pregunta de dónde sacó toda esa ciencia, va y le muestra el crucifijo. En este sentido, San Buenaventura encarna uno de los costados del principio del equilibrio, la primacía de la verdad de la fe y la primacía de la gracia sobre la naturaleza. Ahora bien, ¿Santo Tomás no sostiene lo mismo? Exactamente lo mismo. No hay otro principio distinto en Santo Tomás. Santo Tomás es perfectamente transmisor de la misma verdad, la primacía de la verdad revelada sobre la que el hombre puede adquirir naturalmente, la primacía de la gracia sobre la naturaleza. Ambos enseñan además la esencial unidad y armonía entre los dos planos, es decir, la fe y la razón auténtica no se contradicen jamás. La gracia y la naturaleza no son contradictorias en absoluto. Este principio también lo enseñan los dos unánimemente. Lo que vamos a tratar de exponer son los matices en que se diferencian, ¿sí? Si hablamos de la filosofía en San Buenaventura, porque para hablar de Aristóteles en San Buenaventura hay que entrar por la filosofía, ¿no? Y en Santo Tomás lo mismo. No es que se ocupan de Aristóteles porque les interesa Aristóteles, ¿no? A ver quién era, qué dijo. No, no, no. Aristóteles interesa como filósofo. Dicho sea de paso, ambos lo llaman y lo citan como el filósofo. Y hablar de Aristóteles como el filósofo no significa nunca decir que es el único filósofo o que todo lo que dice es verdadero. San Buenaventura a veces lo critica con una dureza enorme, pero lo llama el filósofo porque era la manera en que se lo citaba, ¿sí? El filósofo por antonomasia, a partir de ahí viene a ser Aristóteles, ¿no? Se ocupan de Aristóteles porque es filósofo, es decir, porque transmite saber filosófico.
Para la filosofía, ¿qué es, según San Buenaventura? Y es un saber de orden racional, ¿no? Es el concepto clásico es el que encontramos en San Buenaventura, sin vacilación alguna. Dice, por ejemplo, en el Verbiloquio prólogo, capítulo 3, número 2. Ahora bien, la filosofía trata de las cosas como existen en la naturaleza, o en el alma por el conocimiento dado naturalmente o también adquirido. La teología, empero, como ciencia fundada sobre la fe y revelada por el Espíritu Santo, trata de las cosas que pertenecen a la gracia, a la gloria y a la sabiduría eterna. Es decir, está distinguiendo los dos planos de conocimiento, ¿verdad? Y la filosofía, dice San Buenaventura, trata de las cosas como existen en la naturaleza, o en el alma por el conocimiento dado naturalmente o también adquirido. En realidad en latín dice o íncito por naturaleza o adquirido, ¿no? Está hablando de las capacidades que tiene el hombre de conocer y del conocimiento que naturalmente puede adquirir. La filosofía está en ese plano. Es clarísimo, ¿no? Y si ustedes van a la definición de filosofía en Santo Tomás, encontrarán el mismo concepto básico, clásico, ¿no? La filosofía es ciencia de los primeros principios y causas de todas las cosas, según la luz natural de la razón, o según el alcance de la razón naturalmente íncita en la naturaleza humana. Esto es... quiero decir que ninguno de los dos carece de un concepto claro de filosofía como saber distinto, de orden natural, racional, adquirido, distinto del saber por fe y revelación, y distinto del saber de la teología que parte de los principios que son la verdad revelada. ¿Está claro? San Buenaventura incluso dice que tienen un ritmo contrapuesto, porque la filosofía de San Buenaventura empieza por las cosas inferiores de la naturaleza y termina en Dios, mientras que la Sagrada Teología empieza por Dios tal cual nos es dado por la revelación, y desde Dios ilumina la totalidad de las cosas. Muy bien, esta doble perspectiva también la encontramos expuesta por Santo Tomás. Santo Tomás dice exactamente lo mismo, ¿está claro? La filosofía es ascendente, la teología es descendente, ¿no? Suele decirse que la diferencia de matiz está en lo siguiente. Si ustedes van al punto correspondiente en el 2 que dice Santo Tomás y Aristóteles, ¿no? Empiezo de ahí, dice distinción entre fe y razón y filosofía, lo mismo que acabo de exponer, ¿no? Los voy a ir exponiendo en paralelo, ¿sí? No uno después del otro. Ustedes ahí en el esquema los tienen linealmente, pero yo voy a ir exponiendo paralelamente. Puse ahí la autonomía de la ciencia filosófica, ¿no? Suele decirse o señalarse que la diferencia de matiz entre San Buenaventura y Santo Tomás está en que Santo Tomás pone cierto énfasis en la autonomía de la filosofía, mientras que San Buenaventura sostiene que no hay filosofía completa e íntegramente sana sin la luz de la fe. Yo les doy un parrafito de San Buenaventura a este respecto. Lo que voy a leer está ya casi al final de la colación séptima de las colaciones sobre el Exedro. Y dice, hablando de los filósofos que carecieron de la luz de la revelación: estos filósofos tuvieron alas de avestruz, porque sus afectos no estaban sanados, ni rectificados, ni ordenados, lo cual únicamente se hace por la fe, de donde primero enseñaron la falsa circulación de la bienaventuranza,
Segundo, la falsa suficiencia de los méritos presentes. Tercero, la perpetua incolumidad de las fuerzas interiores. Cayeron en estas tres tinieblas. San Buenaventura, una de sus doctrinas típicas cuando trata de los filósofos y de la filosofía, San Buenaventura enfatiza que el saber filosófico que se puede alcanzar sin la luz de la revelación es un saber insuficiente, incompleto, y que si no es trascendido y completado por la luz de la revelación, más que perfeccionar al hombre, tiende a extraviarlo. Este énfasis en Santo Tomás no se encuentra. Pero, dicho esto, ahora hay que añadir algo que implica volver a matizar la cuestión. Que Santo Tomás no enfatice esto quiere decir que Santo Tomás considera que la filosofía es suficiente por sí sola para alcanzar la sabiduría que debe tener el hombre en orden a su fin último. Ciertamente que no. Ciertamente que no. Cuando se habla de autonomía de Santo Tomás, ¿a qué se está refiriendo los autores que dicen esto con objetividad? Se están refiriendo a que Santo Tomás enfatiza el método propio de la filosofía y el alcance propio del saber filosófico como algo en lo que no hay que introducir ninguna consideración que salga de su propio régimen. ¿Qué quiero decir con esto? Que Santo Tomás dice, estamos haciendo filosofía, tenemos que atenernos a los principios propios de la filosofía. Ahora, en esto, San Buenaventura podemos decir que quizás no es tan riguroso, porque está tendiendo permanentemente a completar la filosofía con lo que le falta. Y claro que le falta a la filosofía. Esto que él acaba de decir no es una cosa superficial, es una cosa de una gran profundidad. Pero aquí el problema está en dirimir dos cuestiones. La autonomía es de la filosofía ad intra y hacia el cultivo del hábito filosófico. En cambio, la insuficiencia es de la filosofía en relación con la totalidad de la existencia humana. ¿Está claro? No de la filosofía como disciplina, sino de la filosofía en la totalidad de la existencia humana y en orden al fin último, que es la salvación y la vida eterna. Y si a Santo Tomás le preguntamos si la filosofía es suficiente para eso, nos dirá exactamente lo mismo que San Buenaventura. Claramente, no. Más aún, si a Santo Tomás le preguntamos si el cristiano ha de dedicarse meramente al cultivo de la filosofía, también nos dirá que no, porque Santo Tomás no hace filosofía como puro y mero filósofo, sino como teólogo, no como filósofo sin más. Los filósofos sin más podían ser los paganos, pero un cristiano no puede ser nada más que filósofo. Eso sería un cristiano amputado. El cultivo de la inteligencia cristiana no culmina en la filosofía, culmina en la teología, culmina en la profundización de los misterios revelados. Y la filosofía es un instrumento necesario para esa sabiduría teológica que trasciende a su instrumento. Y en esto, de nuevo, coinciden los dos. Los dos son teólogos, no meros filósofos. Pero además, Santo Tomás, repasemos algo muy conocido, ¿no? El comienzo de la Suma contra Gentiles. Santo Tomás allí se plantea la cuestión de por qué se contienen en el depósito de la divina revelación verdades que se pueden conocer racionalmente, ¿no? ¿Y qué contesta? Que si no estuviesen reveladas esas verdades, que son cognoscibles por la inteligencia racional, la inteligencia racional las puede alcanzar, las puede demostrar.
las puede alcanzar con certeza. De nuevo ahí coinciden los dos. Ninguno de los dos es escéptico ni probabilista, ¿eh? Santo Tomás de Aquino enseña que la inteligencia humana naturalmente puede alcanzar certeza de muchas verdades, incluidas las verdades fundamentales del saber filosófico. ¿Está claro? Claro que ahí, en el modo en que explican cómo se alcanza la certeza, San Buenaventura vuelve a enfatizar la dependencia del hombre del principio divino, ¿no? Porque reelabora la doctrina agustiniana de la iluminación. Si no interviene una iluminación divina de orden natural, atención, no sobrenatural acá, no la luz de la fe, una iluminación divina de orden natural, la inteligencia humana no puede alcanzar la certeza. Porque él sostiene que para que haya certeza en la inteligencia, tiene que haber inmutabilidad en el objeto e inmutabilidad en la luz que lo hace entender. Y esa inmutabilidad solamente puede venir de Dios. No está en el hombre, ni en los objetos que están al alcance del conocimiento natural del hombre. Ahí, de nuevo, encontramos una diferencia de matiz. San Buenaventura tiende a enfatizar la dependencia de la realidad finita respecto de Dios, de lo natural respecto de lo sobrenatural. Mientras que Santo Tomás entiende que hay un orden de conocimiento natural que depende de Dios siempre, porque Dios es la causa primera, y no hay ninguna realidad en el orden de las causas segundas que no dependa de la causa primera y de la eficiencia movente de la causa primera. De modo que la realidad finita no es no dependiente de Dios. Pero Santo Tomás reelabora la doctrina de la iluminación agustiniana en clave casi puramente aristotélica. ¿Por qué? Porque Dios ilumina al hombre ¿cómo? Por la luz natural que está en el entendimiento de nacimiento, diría, nativamente. Vuelvo a lo que estaba diciendo, que es lo siguiente. Santo Tomás y San Buenaventura coinciden entonces en que la filosofía no es completa para el orden de la salvación. Santo Tomás enfatiza la autonomía, pero recordemos esto que dicen en la Suma contra Gentiles. En la Suma contra Gentiles, Santo Tomás nos señala que si esas verdades no estuvieran reveladas, las conocerían pocos. Después de mucho esfuerzo y con mezcla de error. Y ahí se vuelve a equilibrar la balanza, ¿no? San Buenaventura habla de... San Buenaventura usa imágenes que Santo Tomás no usa nunca, ¿no? Esto de las aves, como avestruces de alas cortas, no se le ocurría jamás decirlo a Santo Tomás. El estilo de Santo Tomás en este aspecto es mucho más moderado, gentil. La Buenaventura tiene cierta vis profética, digamos, ¿no? Y a veces se sale con estas expresiones así machaconas, ¿no? Virulentas, pero que también hacen a la comunicación de la verdad, ¿no? Santo Tomás es siempre prolijo, delicado, sí, no dice nunca una palabra fuera de tono, digamos, ¿no? Es de una moderación y de una prudencia exquisita Santo Tomás, ¿no? Cuando critica lo hace con un tono moderado, aunque la crítica sea severísima. Pero Santo Tomás nos está señalando también que las verdades que el hombre alcanza naturalmente las alcanza normalmente con mezcla de error, porque las alcanza por un procedimiento que por ser humano es falible. ¿Se entiende? Entonces alcanza la verdad, pero la puede alcanzar muchas veces mezclando errores en esa verdad que logra adquirir. Pero además pocos, dice, y después de mucho esfuerzo. Lo cual implica que la condición del hombre en orden de adquirir la verdad naturalmente alcanzable es también ardua. No es una cosa fácil. Muy bien. La actitud de San Buenaventura podemos terminar de perfilarla recurriendo a otro texto que voy a leer y comentar brevemente. San Buenaventura tiene un tratadito que se llama Reducción de las Ciencias a la Teología, ¿no? De Reductione Artium ad Theologiam. Y ahí
hace una exposición de su doctrina de las 6 luces. Las 6 luces que se pueden alcanzar en el tiempo. Yo puse acá en un titulito la filosofía y las iluminaciones, ¿no? Las 6 iluminaciones que el hombre puede adquirir y cultivar a lo largo del itinerario de este mundo, las 6. ¿Cuáles son? La primera es la de las artes mecánicas, diríamos, la de las artes productivas, la de la inteligencia poética, para hablar aristotélicamente. Esa, él va ascendiendo, ¿no? Primera es esa, las artes mecánicas. Al empezar por acá está siguiendo a un autor que él admira, venera, que es Hugo de San Víctor, un gran escolástico de la segunda mitad del siglo II. Para San Buenaventura es su maestro. Hugo de San Víctor. Esta clasificación de las luces que hace está muy cerca de la exposición de la clasificación de los saberes que hace Hugo de San Víctor en su Didascalia. La segunda luz, dice, es la aprehensión de las formas naturales por el conocimiento sensitivo. ¿Sí? La tercera luz es la investigación de las verdades inteligibles por el conocimiento filosófico. Entonces tenemos la luz de las artes mecánicas, la luz del conocimiento sensitivo, la luz del conocimiento intelectual filosófico. Y esta, a su vez, es triple, ¿no? ¿Está claro? Esta, a su vez, es la filosofía racional, la filosofía moral, la filosofía natural, ¿no? Racional, natural y moral. Por eso acá llevaríamos 5 luces, ¿no? La primera es la luz mecánica, la segunda la sensitiva, la tercera la filosófica, pero esta se triplica y hace tercera, cuarta y quinta. La sexta luz, que sería la cuarta general, que ilumina acerca de la verdad sobrenatural, es la luz de la Sagrada Escritura. Esta ya no ilumina respecto de la verdad natural, sino respecto de la verdad sobrenatural. De lo dicho, ahora leo un parrafito, se colige que aunque según la primera división sea cuádruple la luz que de lo alto desciende, sin embargo, esta luz desciende de lo alto, fíjense. ¿Por qué esta luz desciende de lo alto? Él empieza este tratadito diciendo, citando, toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene, como que desciende del Padre de las luces, ¿no? Esto es de la epístola del apóstol Santiago, ¿no? Y esto que está diciendo acá, es lo que guía este tratadito. Dice, son luces que descienden de lo alto, ¿por qué? Y porque toda capacidad de conocimiento le ha sido dada al hombre por Dios. Es un regalo de Dios. Pero más que eso, los objetos de la realidad son cognoscibles porque encierran en ellos algo cognoscible en cuanto que han sido antes de ser creados conocidos por Dios. Fíjense ustedes, el fundamento de toda inteligibilidad en última instancia, ¿dónde radica? En que las cosas han sido creadas por Dios. Y antes de ser creadas han sido entendidas por Dios. Por lo tanto, su ser mismo entraña inteligibilidad, como entraña la posibilidad del conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque es una participación de la verdad que está eternamente en Dios. Y este fundamento metafísico último de la posibilidad de conocer y de conocer la verdad es el mismo en San Buenaventura y en Santo Tomás. ¿Cuál es ese fundamento? La doctrina ejemplarista, la doctrina de las razones eternas o del arte eterno, como lo llama Santo Tomás. Doctrina tomada de San Agustín. Es una doctrina metafísica esta, es una doctrina filosófica. Y en esto, Santo Tomás completa una laguna de Aristóteles, que según San Buenaventura es la máxima laguna del sistema de Aristóteles. Cuando habla de los errores de Aristóteles, San Buenaventura dice que el máximo error de Aristóteles ha sido rechazar la doctrina de las razones ejemplares de su maestro Platón. Máximo de los errores de Aristóteles. A los otros les encuentra alguna excusa. Que si sostuvo que el mundo era eterno, que si habló del entendimiento agente de modo confuso. Muy bien. Todo eso se lo disculpa. Pero que haya rechazado la doctrina de las ideas de Platón, eso
Es inexcusable, dice San Buenaventura, porque tenía la verdad a la vista y la negó. Pero además de eso, es un error garrafal, dice Buenaventura, porque quitadas las razones ejemplares, toda la metafísica se viene a pique. De nuevo, Santo Tomás nunca dice este tipo de cosas. Pero, en el fondo piensa exactamente lo mismo que San Buenaventura, porque corrige acá a Santo Tomás, a Aristóteles, ¿está claro? ¿Santo Tomás sostiene la doctrina de las razones eternas? Sí, señor. Cuando Santo Tomás trata de las cuestiones universales, elabora aquella célebre distinción, ¿no? Hay universales posteriores a las cosas del mundo de la experiencia, hay universales en las cosas, y hay universales ante rem. Los universali ante rem, ¿qué son? Son las razones eternas que están en la inteligencia divina creadora. En la inteligencia de Dios, en cuanto a Dios es causa eficiente, pero también causa ejemplar de todas las cosas finitas. Esa doctrina filosófica en Santo Tomás es tan importante que es el fundamento de toda la filosofía moral y de toda la filosofía jurídica y política de Santo Tomás. Adviértase que toda la doctrina de la ley natural, como la elabora Santo Tomás, reposa en el concepto de que la ley natural, fundamento de toda ley positiva, porque o la ley positiva es conforme a la ley natural o no es verdadera ley, dice Santo Tomás. ¿Por qué? Porque no participa de la razón de ley. Es decir, ser un precepto de la recta razón en orden al bien común, promulgado por la autoridad competente para todos, ¿no? Sin la ley natural, que es ley divina, porque está establecida por Dios, el precepto positivo no puede ser ley. ¿De dónde cobra fuerza el precepto positivo para ser ley? De su conformidad con la ley natural. Sea la ley positiva civil, sea la ley positiva eclesiástica, ¿no? Lo mismo, ambas han de ser conformes a la ley revelada, ¿o no? Claro, porque la ley revelada también es ley establecida por Dios. Ley revelada y ley natural son las dos leyes que pone Dios. Y toda ley positiva humana, sea eclesiástica, sea civil, o participa de estas leyes y se enmarca en ellas, o no es verdadera ley, ni debe ser llamada ley. Pero toda ley sobre la tierra, dicen Tomás, es ley porque es participación de la ley eterna. ¿Y qué es la ley eterna? Es la inteligencia y la sabiduría misma de Dios en cuanto establece el orden debido de todo lo que debe acontecer en el universo. Y hace esta analogía. La ley eterna es a toda ley participada, como el arte eterno es a la esencia de todas las cosas creadas. Ejemplarismo es esto, ¿no? Clarísimo. Y cuando trata de la ley y de derecho, Santo Tomás cita a Aristóteles, pero también cita ampliamente a Cicerón y también cita a San Agustín. Es eso que dice San Alberto, ¿no? El Aristóteles de la escolástica, de la gran escolástica, no es nunca solo Aristóteles. Aristóteles tiene que convivir con los otros filósofos que lo corrigen o que lo completan, sean antiguos o sean actuales, presentes de cada época, de cada generación, porque, y ahora voy a Santo Tomás y termino con esta cita, la tienen en el programita, ¿no? Porque studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid homines senserint, sed qualiter se habeat veritas rerum. El estudio, el empeño y el esfuerzo de la filosofía no es en relación a esto, que se sepa qué han pensado los hombres, cuál ha sido su parecer, sino cuál sea la verdad de las cosas. ¿Viste? No entender esto es no entender nada del espíritu de la escolástica y por lo tanto de la recepción escolástica de Aristóteles. Todo el método escolástico, el famoso, el gran método escolástico, insuperable método escolástico como método de reflexión intelectual, que puede ser completado con muchas cosas, pero no puede ser sustituido por nada. El gran método escolástico gira todo él en torno a la verdad. Porque cuando se comenta a un autor, ¿para qué es? Cuando se va a una fuente, ¿para qué es? Fuente quiere decir el texto en el que se bebe la verdad. No en que se aprende cualquier cosa, lo que dice este o lo que dice aquel. No, señor. O, como dice
Castellani en un breve artículo en que se refiere a una clase, hablando precisamente de una clase de derecho, dice, estaban hablando de la ley natural, y entonces el profesor dice, esta es la opinión de fulanito, esta es la opinión de menganito, esta es la opinión de... Y se levanta y dice, ¿y nosotros qué opinamos? Y entonces el profesor le contesta, mire, yo no estoy acá para decirle cómo tiene que pensar usted, yo le presento todas las opciones. Bueno, pero ¿usted qué piensa? Y entonces, no estamos en un colegio nacional acá, yo no vengo acá a decirle a usted qué debe pensar. Y entonces el alumno, dice Castellani, se sentó pensando en su interior que a lo mejor el profesor no tenía ningún pensamiento propio. Y no se equivocaba, dice Castellani. No podía tener ningún pensamiento propio porque no tenía principio alguno. Y entonces, usted no parte de los principios, no puede tener pensamiento, porque usted le da lo mismo, usted pone aquel, usted... Además, eso viste, eso parece que es equilibrado, que es moderado. Miren, la escolástica enseña a no pasar por alto ninguna opinión, cosa que sí hacen hoy día muchas gentes, que a lo que no es el modo de pensar de ellos, lo esconden y lo meten debajo de la alfombra y no existe o no existió, o ya pasó de moda, por lo tanto no hay que considerarlo. ¿Está claro? La escolástica se toma siempre el trabajo de elemental honestidad intelectual de considerar todas las opiniones sobre una materia. Fulanito dice esto y menganito dice todo. ¿Para qué? Para quedarse ahí revolcándose entre las opiniones alegremente y que cada quien piense lo que quiera. No. Porque hay que tener en cuenta lo que han pensado los hombres con respecto a cualquier asunto. ¿Pero en orden a qué? A dilucidar siempre cuál es la verdad. Y para dilucidar la verdad hay que ir a los principios. Y sacar de los principios las conclusiones. Y después atenerse a ellos. Ahí viene lo peor de todo, ¿ves? Para la debilidad del hombre. Porque cuando usted se confronta con los principios, no hay tutía. Es así y es así. Y san se acabó. Y si saca una consecuencia rigurosa de los principios, señor, se tiene que atener a eso. Y ahí viene el baile, ¿no? Porque a veces nos conviene atenernos, a veces no, a veces nos gusta, a veces no nos gusta, a veces nos cae bien y a veces no. Bien. San Buenaventura hablaba de las alas de avestruz y a veces todos tenemos alas de avestruz, claro, sí, no levantamos vuelo ni garrote, ¿no? Porque la verdad, por ser alta y bella, es ardua, como decían los antiguos griegos, jalepá, tacalá, ¿no? Las cosas buenas y bellas son difíciles. Bien, pero bueno, ya me he pasado el tiempo y ya he expuesto suficientemente el tema, así que con esto podemos dar por terminada la clase y los esperamos la próxima, si Dios quiere, con la continuación de esta transmisión del saber filosófico de Aristóteles a lo largo de los siglos. ¿Sí? Muchas gracias.